Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Pie de Obra. Y este viernes por la tarde, pues para ser justos, en lugar de hablar de a pie de obra, tendríamos que hablar más bien de a pie de obras. Y es que resulta que a la luz está que Torodonjimeno, de un tiempo a esta parte, pues ha conocido, ha experimentado, gracias a Dios, una verdadera, digamos que, reviviscencia de lo que es el mundo editorial y los libros que tocan de una manera o de otra, en una temática o en otra bien distinta, pues nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y tantas otras cosas, como también, por ejemplo, nuestra monumentalidad, bien es verdad que por desgracia perdida está en el correr del tiempo, pues debido a autoridades municipales que no han prestado el debido respeto a los monumentos de Torodonjimeno, y no quiero con esto centrarme en ningún periodo histórico, podríamos perfectamente hablar de todo el siglo XX como un siglo calamitoso para lo que es el patrimonio monumental de Torodonjimeno y tantas otras cosas. Hoy hemos tenido a bien pues traernos, aquí lo ven ustedes, este abanico de libros, si no lo ven ahora yo se lo voy a mostrar, y vamos a repasar uno por uno pues esas temáticas y vamos a ponerles a ustedes en conocimiento, porque bien es verdad que estos libros los hemos leído ya, pues de la temática que han abordado estos libros con mayor suerte o con mayor desgracia. El asunto está en que, desde luego, yo no voy a tener que ahorrar aquí, digamos que ningún tipo de alabanza hacia, y perdónenme ustedes la poca modestia, hacia el trabajo que también Luis Gómez López y yo mismo pues hemos venido desarrollando desde 1998. Sería pecar de tontamente modesto y de tontamente humilde pues el decir que verdaderamente antes de que Órdago, la revista que hoy Luis y yo pues venimos sacando en este pueblo, estuviera a mano de ustedes, sobre todo de los vecinos de Torodonjimeno, pues la verdad es que Torodonjimeno era un yermo, era un páramo, era un desierto de ediciones, de libros, de publicaciones que tocaran realidades en cualquier dimensión que fuese de nuestra comunidad local y de nuestra comunidad histórica. Así que vamos primero a presentar pues a nuestros dos colaboradores que hoy están aquí con nosotros, y estos son nada más y nada menos que el que ya es habitual en esta casa, José Carlos Gutiérrez Pérez, que ya saben ustedes es historiador, licenciado y doctorando precisamente por la Universidad de Jaén en un terreno como es el de Humanidades, un investigador que está haciendo muchísimo por rescatar no solamente la historia de Jamilena, que es su pueblo en el que reside, sino también la historia del pueblo de buena parte de sus antepasados, que es el de Torodonjimeno. Muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre, y bueno, espero que esta tarde sea una tarde grata de tertulia, porque no va a ser otra cosa que eso, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo podemos ir sacando la bibliografía que nos presenta adelante. Bueno, y que nos presentas, y me lo estás diciendo a mí, pero verdaderamente tú también haces mucho por presentarnos cosas que si no están con nosotros porque están en imprenta, bien que es verdad que como sigues la pista y estás muy actualizado, cosa que a nosotros por otros deberes pues se nos pierde un poco, se nos va de la mano, pues verdaderamente tú siempre nos traes noticias sobre jornadas, noticias sobre publicaciones que están por venir, y desde luego que es un gusto tenerte con nosotros porque nos tienes informados al día sobre aspectos que uno por esas obligaciones laborales que tiene pues no puede cubrir. Menos mal que estás tú ahí y estás no solamente haciendo tus cosas, sino también ayudando muchísimo a este programa, y con este programa, con la ayuda de este programa, ayudándonos a todos los que lo seguimos, pues a estar al día. Y bueno, y aquí a mi siniestra, a mi izquierda, pues tengo a mi inseparable amigo, a mi alma gemela, Luis Gómez López, que conmigo pues hemos venido sacando desde 1998 a duras penas pues la revista Órdago, que bueno, ustedes la conocen más bien por las portadas, nosotros ya la hemos incluso encuadernado, estos son 10 números de la revista encuadernados, es el tomo primero, sí, no nos duelen prendas decir que el tomo primero porque estamos precisamente preparando la tercera de las revistas que formaría el tomo segundo, y si Dios quiere y nada lo impide,
esperemos que la crisis no nos afecte tanto, pues poquito a poco, como siempre hemos hecho, gota a gota, golpe a golpe, como decía el poeta, pues tendremos muy pronto, si Dios quiere, una tercera revista, que sería la tercera de las entregas, podemos decir, que formarían parte del segundo tomo de esta revista, que yo creo que con sus defectos y con sus errores posibles, porque no somos perfectos, realmente sí que viene a iluminar, como vamos a tener ocasión de ver esta tarde, pues más de una de las obras que aquí nos han congregado. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes también, José Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, Luis. La verdad es que tengo que decir una cosa, la idea precisamente de abordar a la luz de tanta bibliografía, pues este tema esta tarde, fue cosa precisamente de uno de nuestros encuentros, uno de los encuentros que hemos tenido esta semana, Luis y yo, pues porque estábamos verdaderamente contentos con lo que ya les anunciaba yo el otro día, la inminente presentación de este libro de don Alfredo Ureña Uceda, profesor de la Universidad de Almería, y que aborda en este libro publicado por el Instituto de Estudios Jiennenses, pues nada más y nada menos que el patrimonio arquitectónico y urbanismo en Torredonjimeno, desde los inicios de la Edad Moderna hasta la actualidad. Verdaderamente, Luis, es cierto que vernos citados en este libro es todo un honor para nosotros, ¿verdad? Hombre, es siempre de agradecer pues que te citen o que te corrijan. Básicamente, nosotros cuando empezamos con la revista Órdago, pues no había en la localidad, pues muchas publicaciones que abordaran temas de historia o historia local o bibliografía o literatura específica. Sí estaban las revistas de las cofradías, algunas ya con un empaque suficiente, y como siempre la revista Calvario, que había sido señera dentro de lo que eran las revistas de las publicaciones de cofradías. Ahí se podían contemplar algunos artículos muy interesantes, muy bien construidos, de parte de algunos de los que ahora han compilado sus conocimientos y les han dado formato de libro, pero aparte de esa temática de Semana Santa nos circunscribíamos solamente al tema de la cofradía, del titular, del santo, de la festividad, y no podíamos salir de ahí. Con Órdago lo que pretendimos precisamente, pues, y también bajo petición casi de los propios lectores, pues nos iban pidiendo que se hablara un poco más de la temática de la historia, de la divulgación, de nuestras leyendas, de nuestro pasado, y así fuimos configurando, pues, número a número, golpe a golpe, como tú has dicho, pues cada uno de los ejemplares de la revista que han salido año a año. Básicamente, las limitaciones que teníamos y que seguimos teniendo, pues son, José Carlos lo sabe muy bien, es una revista de divulgación, la temática debe de ser muy breve, deben de ser artículos no muy densos para que vayan orientados a un público muy general, deben de ser artículos, eso sí, muy bien tratados o bien formados dentro de las limitaciones que nuestras capacidades tienen. No tenemos tanto tiempo para bucear en los archivos, ni tenemos tampoco tiempo para desplazarnos a consultar otros archivos fuera de los municipales, parroquiales, alguna que otra ocasión los provinciales, y aprovechando siempre pues carambolas o conocidos o amigos que vayan, alguno que visite y que nos haga el favor de traernos documentación de Granada, de Simancas o de donde pueda. Precisamente uno de los que más están haciendo en los últimos tiempos para dotar a esta revista de la solidez que se requiere por parte de cualquier trabajo, por muy divulgativo que sea, de la solidez documental que tiene que tener toda revista, aunque sea de vocación eminentemente divulgativa y popular, pues es José Carlos, nuestro otro invitado, ¿no? José Carlos ya empezó a colaborar con la revista Órdago pues en el número anterior, ¿verdad?, con ese artículo que preparaste para nosotros. ¿Tenías algún que otro artículo también preparado? Tienes siempre ahí en la recámara muchísimos artículos, José Carlos. Eres una hormiguita que vas acumulando grandes contribuciones a nuestra pequeña historia local. Y precisamente pues tocaste al comandante Román, ¿verdad?, en el último número de nuestra revista Órdago. Y bien es cierto que también a lo largo del tiempo pues otros investigadores no han tenido tampoco ningún tipo de problema en publicar con nosotros, investigadores de la talla, por ejemplo, de Tellez Anguita, ¿no?, del que también vamos a tener que hablar,
Porque el otro día, precisamente, el domingo, si no me equivoco, pues se presentaba, por desgracia no pudimos comparecer a la presentación, aunque agradecemos la invitación que nos hizo la cofradía, se presentaba este libro que es una verdadera contribución a la historia local y en concreto pues a la devoción mariana de Nuestra Señora de Consolación. La Virgen de Consolación de Torredonjimeno, notas para su estudio histórico y antropológico. Una obra de Manuel Jesús Cañada Hornos, de Francisco José Tellez Anguita, que también ha colaborado con Órdago hace años de esto, y de Luisa María Ortega Pérez. Verdaderamente aquí, lo mismo que he dicho, José Carlos, que Alfredo Ureña pues, nos ha citado en este libro, como has visto también se te cita a ti por deferencia, ¿no? Gracias a cierta relación que también os une, ¿verdad? Sí. A estos investigadores. Sí, desde luego, como tú has dicho, es desde luego un privilegio aparecer citado, ¿no? No es la primera vez que aparecemos ya citados en algunos trabajos, podemos decir que ya en este campo somos veteranos. Pero como bien dice, es desde luego admirable que un pueblo como Torredonjimeno, ¿no? Pues poco a poco vaya aumentando, ¿no? Las investigaciones históricas que tiene, ¿no? Desde aquel libro ya famoso de Ortega Ruiz sobre Torredonjimeno en el siglo XVIII, que ha llovido ya bastante, al menos ya unos 20 años. Y el de Don Juan, Historia de la Ibérica Tosiria, ¿verdad? Historia de la Ibérica Tosiria. Desde luego vemos que en estos años 2007-2008 el nivel de publicación ha sido alto. Y yo muchas veces quiero decir que no hay que valorar mucho siempre lo cuantitativo, sino también lo cualitativo, ¿no? La calidad de las obras que se publican, hombre, aunque en algunos casos esa calidad esté entredicho, ¿no? Pero bueno, a veces es mejor, creo yo, que predomine la calidad sobre el mero número, ¿no? de publicaciones. Sobre la cantidad, ¿verdad? Exacto. En efecto, pues bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar hoy es con cantidad y vamos a ir haciendo, pues como hizo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, Don Quijote, como mejor dicho le hicieron sus amigos, pues un donoso escrutinio de todas estas obras. Y un donoso escrutinio no es otra cosa que un examen en el que realmente tendremos que detenernos en las obras que consideramos pues de mayor peso, como son estas dos últimas que he dicho y desde luego más de uno de los que están aquí de los libros, y en otras pues vamos a tener que pasar un poco más por encima porque consideramos que son obras pues digamos que de otro carácter, ¿no? De un carácter que se aparta de lo que nos trae aquí. En un primer lugar, ya hemos dicho que lo que verdaderamente vino a remover, digamos que las conciencias de los historiadores y de los amantes de las tradiciones y del folclore, etcétera, de nuestro pueblo, lo que ha venido a removerlos en un tiempo, pues digamos que hace unos 10 años prácticamente, 10, 11 años, fue la aparición de una revista que sacaban pues unos señores, que éramos nosotros, Luis Gómez López y yo, y algunos de nuestros asociados a la Asociación Cultural Casia, que estábamos recién salidos de la universidad y que no queríamos estar mano sobre mano, mientras que encontrábamos acomodo en la vida laboral. Y por eso mismo decidimos sacar una revista que verdaderamente yo creo que era la síntesis entre dos grandes revistas que son señeras en nuestro pueblo. Por un lado, la revista que ha apuntado Luis, Calvario, de eminente temática cofradiera y semana santera, y por otro también, no hay que escatimarlo, también la revista El Periscopio y también la Gaceta Tosiriana, que dirigía en su tiempo la Gaceta Tosiriana, nuestro querido amigo, que también hemos tenido la suerte de contar con él en este programa, Antonio Gómez Hueso. Verdaderamente, Luis, también tenemos que considerar, ¿no?, que los orígenes de Órdago vienen precisamente de eso, ¿no? Sí, bueno, como he tratado de apuntar al principio, los orígenes de la revista eran mucho más amplios, no era toda una temática divulgativa centrada únicamente en la historia. Dentro de los miembros de la asociación, que en aquella parte estábamos más activos y formábamos miembros del consejo de redacción, pues unos querían hablar de derecho, que era la disciplina más cercana que tenían por haber terminado los estudios en esa materia, otros eran de carreras de ciencias y otros estaban interesados, aunque no tenían una disciplina orientada, pues a hablar de otra temática, y la revista pues configuraba pues un poco el trabajo de cada una de esas personas y se compilaba en un número de la revista.
Pero como vuelvo a decir, fue bajo petición popular, las personas que llegaba a la revista tenían mucho eco los trabajos, los estudios que se realizaban sobre historia, sobre algún aspecto local, monumental, de alguna tradición o algún apunte histórico. Y pues como en definitiva, aunque la revista es de la asociación, pero va orientada a ese público y era lo que pedía, pues al público hay que darle lo que quiere, y poco a poco, número tras número, la revista pues ha ido decantándose pues, por la temática de divulgación histórica. Con rigor, pero con sus deficiencias y también con su modestia y con su empaque. Podemos decir también que si esta revista hubiera salido después de algunos de los libros verdaderamente doctos que tenemos aquí en el muestrario, como por ejemplo el de Alfredo Ureña o como por ejemplo el de nuestros amigos Manuel Jesús Cañada y Francisco José Tellez, pues a lo mejor no hubiéramos tenido que vernos rectificados en algunos casos, ¿no? Pero es bueno, siempre es bueno que se enmiende la historia a la luz de datos que sean verdaderamente históricos y con peso científico, como es el caso cuando así ha sido, ¿verdad? Sí, pero eso quiero hacer una puntualización. José Carlos también lo sabe y lo hemos tenido oportunidad de hablar algunas veces fuera de cámara y en reuniones. Siempre que hay un trabajo que se supone serio, puede ser más o menos riguroso, puede estar más o menos documentado y eso es un aspecto aparte. Pero siempre debe de ir acompañado de un aparato de citas o de un aparato bibliográfico donde las suposiciones o las hipótesis que se estén argumentando vengan corroboradas por una fuente, un estudio, una bibliografía, por muy modesta que sea. No se trata de hablar de un trabajo terminado o finito donde no se pueda decir nada más, pero siempre apoyar las hipótesis o los argumentos en otras fuentes históricas, documentos, archivos o libros. En Órdago, pues con la modestia que decimos, pues tocamos una serie de fuentes bibliográficas relativas a la localidad, a la comarca, y en eso nos apuntamos. Lógicamente, historiadores como José Carlos, como Francis Tellez, Manuel Jesús Cañada, pueden tener acceso a otro tipo de fuentes que vienen a corregir, que no es a desmentir, sino a corregir en el sentido las carencias que pueda tener publicaciones como las nuestras o libros como los suyos, que al estar también dotados de citas, si aparece, como suele ocurrir, documentos, archivos que vengan a traer luz sobre un tema concreto, siempre se podrá decir, pues este documento pues, modifica o cambia o corrige todo lo que hasta ahora sabíamos porque desconocíamos ese dato. No, y muchas veces también podemos decir la simple interpretación de los datos. También. Es decir, yo creo que lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, de que el castillo de Toro Don Jimeno no se ha vuelto a excavar desde el año 1991, creo que se excavó, o 1990, mejor dicho. Y sin embargo, vemos que a raíz de esos datos, de esa documentación arqueológica que se sacó, pues existen dos hipótesis, ¿no? Por un lado, la hipótesis de Ortega Ruiz, ¿no?, que dice que, bueno, y de Lizcano, que dice que el castillo es de origen almohade, ¿no?, de posible origen almohade, en base a cierta documentación que ellos creen que es importante, ¿no? Y por otro lado, la que hemos hablado aquí mucho, de que posiblemente el castillo fuese un castillo originariamente cristiano, ¿no? Y por eso podemos decir que no solo, a veces no es solo el que aparezcan nuevas fuentes, sino también esa interpretación que se dé a las fuentes con las que se cuentan. Hombre, yo desde luego en este sentido yo no puedo consentir que las interpretaciones, por muy diversas que sean, pues tengan el mismo crédito, en el sentido de que hay evidencias científicas. En el caso de Toro Don Jimeno, pues ya vengo diciendo aquí que está de sobra el rótulo famoso de castillo árabe, porque ese castillo no es árabe por mucho que le guste, pues no sé, a los amigos de Al-Ándalus. El caso es que verdaderamente no se puede fundar que ese castillo sea árabe porque hayan aparecido allí unos tajuletos, como decíamos en su día, ¿verdad?, unos tajuletos, unos trozos de cerámica nazarí o almohade, o vete tú a saber. ¿Por qué? Pues porque la cerámica es una cosa portátil que puede estar aquí lo mismo que allí. El caso está en que verdaderamente tiene más visos de certeza pues la hipótesis de un castillo originariamente cristiano, ¿verdad? Sobre todo por el asunto este de los sillares, ¿no? Sí. Por el asunto de la misma edificación de lo que es el castillo. Era un apunte que quería hacer porque desde luego hay una cosa por ahí, desde que llegó la democracia se viene diciendo siempre, que es que hay que respetar todas las opiniones, y a mí eso me parece una falacia total, porque las opiniones no son todas lo mismo de respetables, las opiniones son algunas chorradas de opiniones, y otras veces son opiniones más fundadas, y otras veces es un conocimiento científico.
Y lo que sí hay que hacer siempre es respetar, eso sí, al opinante, eso siempre. Siempre, siempre. Lo que decía, lo digo en el argumentar las citas o el poner las fuentes por las que se está uno basando a la hora de decir el argumento en el que se sustenta la hipótesis de trabajo, porque ocurre en otras ocasiones que hay publicaciones, como aquí, que hablan de tradiciones orales, tradiciones, leyendas, o bien directamente se habla y como si se tratara de una narración de memoria. Al no estar argumentado, al no tener una pie de citas, ni siquiera estar contrastada la leyenda oral, claro, das con hueso, porque después del trabajo que puede decir José Carlos que han hecho investigadores, del trabajo que puede haber hecho Alfredo Ureña, trabajo nuestro, trabajo de Juan Jesús Cañada, de tantas y tantas publicaciones de Ortega Ruiz, de don Juan Montijano, diciendo una cosa, resulta que aparecen publicaciones y aparecen autores que dicen pues una leyenda con todo el peso y el rigor científico que se le quiera cargar, pues, hombre... Es que las leyendas hay que tratarlas como eso, como son leyendas. Pero que no quiere decir que muchas veces tengan la leyenda aviso de verdad, que no será ni la primera ni la última vez, pero es muy complicado. De todas maneras, el tema podemos decir, de la tradición oral es un tema que es bastante peligroso, ¿no? Y hay que contrastarlo mucho. Yo creo que aquí una vez nos hicimos eco del libro de mi paisano, José Checa Beltrán, sobre el romancero oral de la comarca de Martos, y era un romancero que no está solo basado en una fuente oral, sino que está contrastado en varias fuentes, y veíamos cómo el autor reflejaba las distintas fuentes, y veíamos cómo ese romance no era solo típico de Jamilena, sino también de Marto, de Torre del Campo, de Torón Jimeno, ¿no? Hay que contrastar las fuentes, es decir, uno no puede tener como única fuente lo que me dice una persona. Es que decirme, un anciano me ha contado pues que, no sé, que ha visto al duende del Molino del Cubo. Bueno, y si ese anciano lo mismo se ha podido levantar, se ha tomado 2 carajillos de más y no solamente ha visto al duende, sino que a lo mejor incluso ha bailado con él. Pero te lo cuenta y no puedes decir que eso es rigurosamente cierto porque te lo ha contado un anciano y la voz de la experiencia del Senado pues es tan grande. Hay que contrastar las fuentes y saber discernir en una publicación lo que es meramente una leyenda, diciéndolo así. Nosotros, por ejemplo, en Juan Lendine y en otra, cuando lo hemos citado, hemos dicho, estos son leyendas. Me estoy acordando de la leyenda de la aparición del traslado de la parturienta en Higuera de Calatrava o Santiago de Calatrava, que era. Tú dices, sí, Lucía, de Santiago de Calatrava. Son leyendas, pero bueno, se pone que son leyendas muy antiguas, pero dices que es una leyenda. Ya está. No... Sí, leyendas que algunas veces, incluso esas leyendas, yo creo que al menos las leyendas más sabrosas, en el sentido de que, aunque son leyendas y no tienen el carácter de historia, sí que ya por el tiempo que ha pasado desde que se transcribieron, ya forman parte de la historia, era algo que se ha quedado registrado. Esas leyendas, pues realmente existen algunas fuentes, como por ejemplo el Padre Lendínez, que está sin explotar. ¿Cuántas veces no habremos dicho, pues en la emisora municipal de Torón Jimeno, en la radio, cuando nos dejaban entrar? Y aquí también en varios programas, no solamente en A Pie de Obra, también en ediciones de otros programas anteriores. Pues ¿cuántas veces no hemos dicho que esa obra está inédita desde 1780 y tantos? Y resulta que es una obra en la que nosotros hemos ido precisamente a encontrar ese tipo de leyendas que está diciendo Luis. Pero bueno, es que, claro, existe la leyenda y existe después pues lo que ya me invento yo. Y entonces ya eso ya no es leyenda ni siquiera, eso es más bien pues un ejercicio de literatura, que está muy bien, muy legítimo, pero que no se puede hacer pasar por historia. Eso desde luego es una cosa que yo creo que, hombre, y a la luz está que hay historiadores, los historiadores son los primeros que tienen que salir en defensa de la verdadera historia de una comunidad. Como algunas veces esos historiadores pues hacen mutis por el foro y prefieren pues no entrar al trapo porque a lo mejor se trata de mantener las formas, pues sin que signifique una ofensiva personal, desde luego que hay que corregir, como bien han hecho con nosotros y como hubiera estado muy bien que se hiciera con otros. Pero bueno, vamos si queréis a repasar estos libros, porque estamos aquí hablando y es hora, tal vez, pues de decir cuál fue el primer libro
que salió de todos los que tenemos aquí. El primer libro que salió de todos los que tenemos aquí fue el tuyo y el mío, Luis. Un libro como era Vidas de la Ibérica Tosiria, personajes de Torredón Jimeno que hicieron historia, en el que habíamos pues reflejado pequeñas siluetas, pequeños perfiles, semblanzas de ilustres paisanos de Torredón Jimeno de todos los tiempos, y no solamente nacidos en Torredón Jimeno, sino cuyas vidas tuvieran algún entronque con Torredón Jimeno, ¿verdad, Luis? Sí, el libro, bueno, era fruto de las investigaciones que veníamos realizando para los artículos de la revista Órdago. Unos habían salido tratados en la revista y a posteriori, pues con más datos, pues se colocaban, podíamos corregir o ahondar en un poco más en la figura, en ese perfil del personaje, y lógicamente esos datos no eran cuestión de volver a tratarlos en un nuevo número de la revista, así que ahí quedaban para el olvido. Y otros personajes y otros tratamientos de otros individuos que aparecen en el libro, y dices, con estos no puedo tener capacidad para sacar una revista porque si no se me irían por el número de páginas, y al final tomamos la decisión de compilarlos todos y editarlos y darle la estampa en la forma de libro. Una cosa que creo yo que es oportuno decir es que este libro pues no tenía una vocación historiográfica de relieve. Más bien nuestra intención siempre fue con este libro, primero, despertar el orgullo, el sano orgullo de ser tosirianos, porque precisamente en la muestra del elenco de estas vidas de ilustres tosirianos y tosirianas que vivieron en nuestro pueblo, pues creíamos nosotros que encontrábamos ejemplos, no a seguir, porque eran otras circunstancias, eran otras peripecias, son peripecias vitales de cada cual, pero desde luego que ejemplos para demostrar a este pueblo que, pese a quien le pese, este pueblo tiene una historia más antigua de lo que siempre se ha dicho, porque algunos interesados siempre quisieron hacernos creer que este pueblo no tiene otra historia que la de la lucha de clases, por ejemplo, o la historia del movimiento socialista, por ejemplo, o la historia del movimiento obrero, me da igual. El caso es que Torredón Jimeno tenía una historia, como ocurre en la mayor parte de los pueblos antiguos, como el nuestro, que hunde sus raíces en el pasado más remoto. Y justamente por eso nuestra idea era ofrecerles a ustedes pues el repertorio de unas vidas, que no es un libro definitivo, ni mucho menos, de unas vidas que creíamos oportuno que al menos todos recordáramos al hilo pues precisamente de la lectura de este libro, que, como digo, tenía una condición, Luis, me acuerdo. No sí. hablaríamos nunca de alguien que estuviera vivo, ¿verdad? Claro, porque hablar de personajes que en la actualidad se encuentran vivos y todavía están formando su momento de gloria. Y eso tiene una cosa positiva, pero también tiene un atisbo de incertidumbre. ¿Cómo reflejar la bondad de una persona o la bonanza o la laboriosidad de un trabajo si luego demuestras a esa persona con sus hechos o con sus obras a posteriori del libro, pues yo sé, que robe o que mate o que sea un delincuente? Quedaría reflejado como que es, en el libro aparecería como que es una persona, un santo y un bendito, y luego sus hechos demostrarían lo contrario. Y luego ya, una vez que está escrito las cosas, es muy difícil borrarlas. Entonces, creo que la manera más justa de valorar la obra de una persona es a lo largo de toda su vida, donde ya están todas las obras concluidas o no, pero hechas, y se pueden hacer una valoración mucho más justa y más rigurosa. Como decía el sabio, uno de los 7 sabios de Grecia, precisamente de nadie se puede decir que haya sido feliz hasta que no ha terminado sus días. Y precisamente con ese criterio trabajamos Luis y yo este libro. Por cierto, José Carlos, tú que lo tienes, que lo has leído, ¿qué biografía, como gemilenudo que eres, qué biografía de estos tosirianos te llamó más la atención o te gustó más, o por lo que fuese, ¿no? Y cuéntanoslo por qué. Bueno, yo tengo que barrer para lo mío y tengo que decir que era, lógicamente, la del PRG y la de don Rafael Castellano. Pero haciendo un estudio crítico, yo creo que el libro tiene la ventaja de que es un libro muy didáctico, sigue, podemos decir, el espíritu que se viene reflejando en la revista, ¿no? Que son, como hemos dicho antes, unos estudios que no son demasiado largos, demasiado densos, ¿no? Que en sí llenan al público, ¿no? Es decir, el que lee la biografía sabe lo que le ha pasado, ¿no?
al personaje, ¿no? No sabe muchas anécdotas, pero más o menos tiene una idea de quién es ese personaje. Y luego también decir que hay muchos personajes que ignorábamos, tú mismo lo has dicho, de que hay personas que han sido importantes, no solo en lo que es la historia local, sino también, podemos decir, en la historia de España, ¿no? Y Don Jimeno ha dado muchos personajes a eso. Estoy acordando de, por ejemplo, la Casa de Padilla, ¿no? También el que fue capitán general del Reino de Portugal, Pedro Cortés de Armenteros, ¿no? Es decir, son personajes de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos porque son de aquí, y no hay que olvidar que son los mismos personajes que han andado por las calles que nosotros andamos, ¿no? Que eso a veces, lo hemos dicho también mucho aquí, ¿no? A veces nos enseñan la historia como algo lejano, es decir, hablamos del barroco como algo que parece que no tiene nada que ver con el pueblo nuestro, de la Edad Media como algo que no tiene que ver con la zona en la que nosotros vivimos, cuando vemos que tenemos vestigios, ¿no? Y yo creo que eso tendría que hacerse desde la escuela. Siempre digo que esto es labor del profesorado, que la historia la tienen que enseñar como algo propio, es decir, el barroco no es algo que solo pasa en Madrid, no es solo Lope de Vega, no es solo el movimiento literario del siglo de oro, sino que también aquí hubo un barroco, ¿no? Es decir, aquí también se daban esos duelos de capa y espada de la que se hacen eco las novelas, ¿no? Y por tanto tiene que ser una historia más abierta, aunque siempre pequemos en el localismo, ¿no? Pero bueno, siempre ese localismo a veces sirve para ilustrar lo que es la historia general, ¿no? Una historia, en el fondo, pues que nos vincule con nuestros antepasados, no esa historia academicista que parece que se hace con guantes, vaya que me contamine de algo, y una historia, como tú bien has dicho, cercana, más próxima, ¿no? Que la gente que lea esa historia pues diga, oye, es que esto le ocurrió a mi abuelo, a mi antepasado, o a mi tatarabuelo, o esto lo vivieron, esto verdaderamente fue así. Y has citado uno que precisamente no se encuentra en este libro ni en ninguno de estos libros, porque tenemos noticias de que tanto Juan Barba como tú estáis estudiándolo, y es uno de los que citaba ya en su día don Juan Montijano, y es uno de los, yo creo que de los tosirianos más ilustres que hemos tenido nunca. Lo que pasa es que nosotros en ese entonces, como también éramos conscientes de que íbamos a sacar una segunda parte, esperaremos a que las investigaciones de Juan Barba y de José Carlos Gutiérrez nos puedan encarrilar para hablar de uno, como digo, de uno de los tosirianos que más historia han podido hacer, aunque está olvidadísimo, don Pedro Cortés de Armenteros, ¿verdad? Sí, Pedro Cortés de Armenteros, que tiene una historia curiosa, porque es un personaje que es totalmente desconocido. Totalmente desconocido en el sentido de que todavía contamos con muy pocos datos, a pesar de que las pocas referencias que tenemos nos hablan de un personaje importante. El primero que se hizo eco de este personaje pues fue don Juan Montijano. Creo que a raíz de una partida de bautismo que encontró en Santa María, en la que este Pedro Cortés de Armenteros bautizaba en la parroquia de Santa María nada más y nada menos que a un príncipe turco, ¿no? Un dato interesante y que no te sale todos los días en la documentación. De luego, de novela, vamos. Sí. Y, en fin, Juan y yo estamos buscando diferente documentación sobre este señor, ¿no? Tenemos localizada lo que es su partida de bautismo, más o menos los padres, la familia. Sabemos que por la rama materna los Armenteros venían de Villar de un Pardo, y al decirse en esa partida bautismal del príncipe turco que era un capitán general de Portugal, pues pensamos que tendría que ser un personaje importante. Claro, porque se mueve en el año 1600... 1600, podemos decir finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. O sea, Portugal formaba parte de la corona de España. Felipe, estamos hablando del reinado de Felipe III. Y hasta ahora la documentación es muy parca, porque también nosotros lo que nos estamos moviendo es sobre todo en la documentación que nos aparece en el Archivo Histórico Nacional, y de momento lo único que hemos encontrado ha sido el expediente suyo de cuando ingresa como caballero de la Orden de Santiago y digamos el trámite que hace para ingresar en la Orden de Calatrava, que no lo aceptan, y al no aceptarlo pues entra en lo que es la Orden de Santiago, cuyas normas no son tan rígidas como para entrar en Calatrava. Pedro Cortés de Armenteros yo creo que dará muchísimo juego desde luego al hilo de las investigaciones de Juan Barba y de José Carlos Gutiérrez, porque verdaderamente la partida que hemos tenido nosotros ocasión de leer también, la partida de bautismo de ese príncipe turco, es como, digamos, que el cabo del que tirar
para poder hacer toda una novela, porque estamos hablando de un turco que tenía unos veintitantos años, que es prendido como cautivo por el mismo Tosiriano, que es capitán, que será capitán de barco seguro, en la lucha contra los berberiscos, contra la piratería berberisca. Me parece que fue en el puerto de San Vicente, donde lo apresó, ¿verdad? Sí, habla, en la partida se dice de que lo hace preso en un puerto de San Vicente, pero claro, al ser el dato muy parco, no sabemos dónde pudo estar ese cabo de San Vicente. Posiblemente ese puerto se llamase Puerto de San Vicente en 1626 y hoy se llame de otra manera, con lo cual la investigación te la dificulta bastante. No obstante, da un dato que es curioso y del cual estamos intentando ver si podemos sacar algo más, que es que te dice que era el turco, era hijo, por lo visto, de Ahmed. Te dice que era hijo del capitán general de la escuadra turca en Argel, ¿no? Y por lo visto sus padres eran de Constantinopla. Nació allí. Era turco. Y hasta ahora es el dato que tenemos. Posiblemente también hemos investigado en otros sitios y también parece ser que este Pedro Cortés de Armenteros también tuvo su hazaña, podemos decir, en América, ¿no? Porque también... Entonces estamos hablando de un Pedro Cortés que precisamente en nuestras investigaciones también encontramos citado en la Araucana. Exactamente, un Pedro Cortés que, como tú sabes, combatió a los holandeses cerca de lo que es actualmente la zona de Surinam y la Guayana, ¿no? En fin, lo que eran las Antillas holandesas. Algún día, por lo tanto, pero podemos de hablar... momento el dato que tenemos es muy parco, tenemos que seguir tirando de la cuerda para ver qué podemos ir encontrando. Algún día hablaremos precisamente de piratería, porque aparte de todos los piratas que hay en el pueblo, también hubo contrapiratas tosirianos, como bien está diciendo José Carlos. La prueba es don Pedro Cortés de Armenteros, que apresó a este joven turco, a este joven hijo de un príncipe turco, que lo convirtió en esclavo, que le puso los grilletes de esclavo, pero que cuando el turco le confesó a su señor sentirse atraído por el cristianismo y querer bautizarse, lo liberó, le dio la carta de ahorro, y no solamente lo liberó, sino que hizo las veces de padrino, y lo bautizaron precisamente con muchísima pompa, según se describe en la partida de bautismo. Y dándole el mismo nombre y dando el nombre y apellido, ¿verdad?, a su esclavo. Y precisamente eso está en Santa María. En Santa María, donde algunos que yo no sé dónde sueñan, pues algunos dicen que no existe archivo. Algunas publicaciones, como hay que decir, dicen que Santa María carece de archivos históricos, y resulta que Santa María, si ustedes leen eso, por favor, yo les digo, les doy fe, si quieren hacerme caso me hacen, y si no, pues háganle caso a estos iluminados. Yo les digo que en Santa María hay archivos, porque desde luego si no hubiera archivos en Santa María, ni órdago hubiera salido, ni hubiera salido más de una de las cosas presentables que tenemos sobre la mesa, ¿verdad, Luis? Sí, bueno, eso es lo que queríamos decir antes con este tipo de publicaciones, que bueno, uno puede tener un descuido, puede tener una errata, y luego en publicaciones posteriores pues corregirte. Lo que no puede ser es un cúmulo de equivocaciones uno detrás de otro, y tratar de pasar esas equivocaciones pues como un escrito solvente o como con algo que tenga el mínimo rigor o la mínima seriedad. Es una pena, ya les digo, porque es un agravio no solamente para el pueblo de Torredonjimeno, sino para todas aquellas personas que desde instituciones como la universidad, desde publicaciones como el Instituto de Estudios Jiennense, la modestia que pueda tener una revista o los artículos que puedan hacer investigadores de otras localidades vecinas, puedan utilizar esas fuentes como algo creíble. Entonces, bueno, pues había que hacer ese llamamiento y esas correcciones, y simplemente eso. Desde luego que sí. Bueno, pasamos al segundo libro en orden de publicación cronológica, y fue poco después del nuestro. Nosotros ignorábamos que se estaba trabajando este libro, y es el libro de Torredonjimeno en el Corazón, Galería de Tosirianos, Paisajes y Miscelánea, de don José Calabrús Lara, un tosiriano afincado en Jaén, como ustedes saben. Bueno, verdaderamente el libro no fue una sorpresa para nosotros, en el sentido de que, como somos seguidores frecuentes de la columna de opinión que tiene don José en el diario provincial, bueno, pues verdaderamente ya habíamos leído todos estos artículos. Sí que queremos llamar la atención, desde luego que sí, sobre el buen trabajo de Julio Cámara
en cuanto a los dibujos, ¿verdad? Dibujos de paisanos, de personas, algunos pues vivitos y coleantes que están entre nosotros de nuestra vecindad. Es un libro, pues bueno, yo diría que se mueve dentro de lo que es el periodismo, ¿no? Y por lo tanto vamos a citarlo, como no, es una de las publicaciones que han aparecido en el curso de todo esto que estamos presentando, pero que, ya digo, no supuso para nosotros una gran sorpresa, en tanto que como los artículos ya habían conocido la publicación en el Diario Provinciano, bueno, pues tampoco era cuestión de echar cohetes, ¿no? Tenemos aquí un tercer libro, que el título pues verdaderamente nos engatusó. Tomo primero de Cultura Andaluza en la Campiña de Torón Gemelo, de don Manuel Campos Carpio, ¿no? Bueno, es un libro que, al ser tomo primero, pues supongo que como nosotros hicimos también con Órdago, poniendo el tomo primero a nuestra encuadernación, parece ser que espera un segundo tomo, ¿no? Sí, bueno, eso parece ser. En realidad el libro, pues, bueno, tiene una temática narrativa más, ahonda más en lo que son las tradiciones, el folclore, pero desde una perspectiva muy personal. Es la visión que el autor, don Manuel Campos Carpio, tiene de los aspectos de la localidad, de las tradiciones, y solamente sus aspectos personal. No va apuntado por nada más, ni tiene más fuste. Es cuestión de creérselo o no creérselo. Ya está. Yo quisiera romper una lanza a favor de don Manuel Campos Carpio, y es que sus contribuciones en números de antaño de Calvario realmente eran muy ilustrativas en cuanto a las costumbres locales de nuestra Semana Santa, y es un hombre que verdaderamente pues tiene un gran interés por todo el mundo del folclore y de la tradición, pero sí que tengo que decir una cosa, y es que en el campo de lo que es la tradición, pues hay que ser un poco más serios, ¿no? Me refiero pues a lo que has dicho tú antes, José Carlos, cuando se trata de estudiar el romancero, pues no se puede uno fiar solamente de una fuente, ni tampoco puede hacer despegar la imaginación diciendo cosas que no son. Diciendo cosas que no son y que verdaderamente pues están circulando por ahí, porque hace poco, no me refiero al libro, que supongo que habrá tenido pues detrás del libro pues un trabajo que, como todo trabajo, es muy digno de reconocer, pero está cundiendo por ahí, a raíz de 30 días, de esa revista que nos acompaña mensualmente, adjunta a ella pues una guía para Torón Gemelo, algo así creo que se titula, y desde luego es del mismo autor, y hay que decir que verdaderamente hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. O sea, me refiero a que no se puede decir barbaridades como la que uno ha tenido que ver escritas ahí. Hay que informarse antes, no hay que darle crédito pues a lo que le haya contado uno pues un anciano, porque ese anciano a lo mejor resulta que el pobre ha perdido facultades y no recuerda bien, o no sabe, por la razón que sea, pues de dónde proceden las cosas. Es, por ejemplo, el caso, me voy a referir solamente a uno, pero podría sacar miles, y si no miles, voy a ser un poco más modesto, digamos que muchos errores garrafales. Es el caso, por ejemplo, de decir que la puerta de San Pedro, la puerta del lateral de San Pedro, pertenecía, creo que se dice ahí, que pertenecía al cementerio viejo, cuando esa puerta, lo que pasa es que hay que tener conocimientos de simbología, pues esa puerta muestra en la clave del arco el emblema de Cáritas, y Cáritas, no me refiero a la ONG esta moderna, Cáritas, que significa caridad como todo el mundo sabe, es un sol, es el emblema de un sol con el nombre Cáritas, y era el emblema de la orden de los frailes mínimos de la Victoria, de San Francisco de Paula. Por lo tanto, ese arco, esa puerta, pertenecía al antiguo convento, que actualmente es pues la iglesia que se ha restaurado, la Casa de la Cultura, y el edificio de los sindicatos, que está muerto de risa, porque no sirve para nada, está allí, que no, vamos, yo no le veo más uso que el que hacen cuando ponen las urnas, y después encima rompen las urnas y hacen lo que quieren con ellas. El caso está en que no se puede ir diciendo por ahí que una puerta es de un sitio cuando no lo es. En todo caso, uno hace por informarse, uno busca y al final encuentra que ese emblema está diciendo, desde luego que no pone aquí puerta del convento, eso tampoco lo va a poner, pero está diciéndonos la procedencia, el origen de ese
de ese elemento arquitectónico, y no se puede dar a un pueblo una guía que más que para orientarse por el pueblo, pues pierda el pueblo, al menos lo pierda en cuanto a la atribución y al origen de muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. No sé qué os parece esto que estoy diciendo, no es nada personal, pero desde luego tengo que decirlo porque precisamente gracias a los tejemanejes politiqueros, pues esta televisión algún día pues tendrá que cerrar sus puertas y tendremos que emitir por internet, etcétera, y a lo mejor salen más cosas de este tenor y se sigue confundiendo a la gente, no con maldad, ni mucho menos, pero sí que por ignorancia. Así que hay que tener un poco más de cuidado, ¿eh? Hay que tener un poco más de cuidado. No sé qué os parece, si estoy en lo cierto o me estoy pasando, no lo sé. Yo en el tema de simbología y todo esto que ha hablado, pues yo creo que con remitirse a los programas que hizo Pablo, que están ya, gracias a Dios, disponibles en internet, pues ahí pueden encontrar cómo hay que interpretar las cosas, ¿no? Artísticamente, ¿no? Y cómo es el quehacer de alguien que tiene que identificar esas cosas, sobre todo cuando es el tema de iglesia, de iconografía, ¿no? Que es tan importante. No es el único, ya digo, no es el único defecto que le he encontrado yo a esta guía, ¿no? Pero desde luego yo creo que antes de imprimir algo, pues habría que tener unos criterios mínimos para decir, bueno, vamos a someter esto al juicio de personas que sean un poco doctas, ¿no? Y que puedan decir si eso está verdaderamente por su sitio o no está por su sitio. Y creo que, desde luego, aquí hay especialistas, el caso de Alfredo Ureña, el caso de nuestros amigos Cañada y Tellez Tanguita, nosotros mismos, no sé, siempre creo yo, es bueno no encerrarse en una torre de marfil, sino más bien, pues, comunicarse y antes de decir una cosa, pues, contrastar, ¿no? Contrastar. Bueno, Luis, me parece que entre este libro y la Carta de Privilegio de Tornojumeno de 1558, una edición facsímil, gracias a Dios nuestro ayuntamiento nos hizo caso, pues entre ese libro y esta edición conmemorativa del 450 aniversario, precisamente media esta revista nuestra, la revista de los dos aquí presentes y también de José Carlos, como no. En esta revista, al final de la revista, en la página 46, pues nosotros hacíamos un recordatorio, esta revista es del mayo de 2008, hacíamos un recordatorio precisamente apuntando la efemérides que se estaba celebrando en el año 2008, el 450 aniversario de lo que llamamos Carta de Privilegio, o Carta Villa llaman otros, y que aquí pedíamos desde nuestras páginas que nos pagamos nosotros precisamente, no nos las paga nadie, pedíamos precisamente que, hombre, que estaría bueno que los políticos, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza, pues hicieran cosas en las que nos viéramos unidos todos, en lugar de divididos. Parece que sí, que por una vez no fuimos profetas en el desierto, no fuimos una voz en el desierto como el profeta, y fuimos profetas encima en nuestra tierra, que eso ya es demasiado decir, porque, ¿verdad, Luis? ¿Qué pasó después? Bueno, después tuvimos el placer de ser todo el pueblo homenajeado y presentado con la edición facsímil y el estudio que posteriormente acompaña, Manuel Jesús Cañada, sobre la Carta Villa, de la Carta de Privilegio de Torredonjimeno. En efecto. Nosotros el tema de la revista no lo podíamos tocar de una forma exhaustiva, porque este tipo de tratamientos tan densos adolecen de un defecto de forma para lo que es la revista. Ya hemos tenido nosotros experiencia con artículos de otros colaboradores que han sido muy técnicos, que han elevado el nivel, muy academicista, un nivel muy técnico, con un vocabulario, con un aparato bibliográfico, con un aparato de citas, que al público al que va dirigida la revista pues lo confunde, le cuesta trabajo leer y no es comprensible. Luego siempre nos toca a nosotros, al Consejo de Redacción, pues hacer un poco de la recensión, el resumen y de desgranar o de hacer digestivo y digerible ese documento para que de esa manera pueda ser más presentado. Eso no le gusta a todos los autores, algunos han preferido pues, no publicar el artículo si tenía que ser modificado y otros por supuesto que sí se han dejado y se han prestado a ello en bien de la comprensión y de la divulgación. Este trabajo pues, es rigurosamente técnico, va muy bien acompañado y es un documento que puede cualquier especialista consultar y llevar a su biblioteca con toda satisfacción.
Pero claro, nosotros extrapolarlo a la revista hubiera sido muy complicado. Por eso sí hacíamos ese llamamiento, porque creíamos que sí se debía de hacer, pero nosotros no teníamos la capacidad técnica para poder hacerlo. Yo creo que incluso la transcripción de la carta, porque bien es verdad que letra de 1558, esta letra pues no es tan fácilmente legible como la letra impresa, la verdad es que lo hubiéramos tenido muy fácil, porque ya en internet pues estaba colgada precisamente la transcripción de esta carta, ¿no? Sí, incluso me parece recordar que también existía algo que se hizo con motivo del 400 aniversario o el 430 aniversario, hace ya mucho tiempo, en torno a Don Jimeno, que también se transcribió la carta de privilegio hace ya muchísimo tiempo. Hombre, lo digo porque el señor Cristóbal Jiménez López, que se ocupó precisamente de la transcripción de la carta de privilegio, pues si no se bajó de internet esa transcripción que estaba allí, pues se ha tomado un trabajo verdaderamente enorme pues, para una cosa que ya estaba hecho y que simplemente lo hubiera descargado y punto, ¿no? Eso sí, refiriéndose, es obvio, a la persona que la transcribiera en caso de hacer uso de una información que no es un trabajo suyo, sino un trabajo de otra persona. Sí que merece la pena, desde luego, el trabajo de Manuel Jesús Cañada, que acompaña a esta edición facsímil, que es preciosa y que verdaderamente tenemos que aplaudir y agradecerle al Ayuntamiento que se tomara en serio nuestras palabras y que, hombre, que al menos pues buscara la manera de regalar al pueblo, de ofrecerle al pueblo una cosa que es, creo yo, que patrimonio de toda la comunidad tosiriana. Y más en una efeméride como la que se estaba celebrando, que más de uno no veremos la siguiente. Desde luego, no, más de uno no, yo creo que ninguno. Y bueno, después ya, yo quiero ir rápido porque quiero hablar del libro de la Virgen de Consolación y vamos muy, digamos que hostigados por el tiempo y por el minutero. Aquí tenemos el libro de Alfredo Ureño Uceda, al que yo les invito a todos ustedes pues que hagan lo posible por ir a su presentación. No me he traído hoy el papel, por desgracia, ya lo recordé el otro día, me parece que es el día 23, el día 23 a las 8, ¿verdad?, en la Casa de la Cultura. Yo creo que es un evento cultural que no hay que perdérselo, no hay que perdérselo, y desde luego tampoco hay que prescindir de este libro en la biblioteca de todo aquel que le guste guardar las cosas de su pueblo, que no son pocos, que no son pocos. Precisamente ese es el secreto pues del éxito de nuestra revista, que es que hay mucha gente que ha estado tanto tiempo ayuna de su propia historia que cuando ha encontrado pues un referente, pues ahí está. Y ha parecido que verdaderamente nos hemos convertido en referente de todos estos magníficos profesionales como Alfredo Ureña Uceda, porque no son pocas las veces que nos cita, ¿verdad? Algunas veces para corregirnos muy bien corregido, ¿no? No, bueno, vuelvo a decir, tanto Alfredo Ureña Uceda como luego en el libro de Virgen de Consolación, de Tellez y de Cañada, y de Luisa, pues nos citan la revista Órdago también por una cosa muy concreta. Desde 1998 hasta pues prácticamente hace nada, que sacamos en mayo del año pasado, que sacamos la revista, como digo, no había bibliografía local que tratara o que hubiera ahondado en aquellos asuntos que en su día tocara don Juan Montijano y pocos historiadores más. Entonces, nosotros sí hemos hecho una labor de divulgación con esos tipos de temas, llegamos, como digo, hasta donde pudimos llegar, y estos historiadores más profesionales, más técnicos, pues ponen los acentos, los puntos sobre las íes, o simplemente pues nos citan como diciendo este tema o este asunto también ha sido tratado por investigadores como en la revista Órdago, o como José Carlos Gutiérrez, que también tenía su apartado de citas en el libro de la Virgen de Consolación, y bueno, Alfredo Ureña Uceda. Y bueno, yo quiero, antes de que nos vayamos, referirles a ustedes a este libro, ¿no? Remitirles a este libro, porque este libro que se presentaba el pasado domingo, pues verdaderamente no hay, como hemos dicho, nunca un libro definitivo, porque son temas que siempre pueden verse pues sometidos a una crítica posterior a la luz de la aparición de nuevos datos, ¿no? Que los mismos autores, es posible, seguro que antes que nadie, serán los que encuentren, ¿no? Pero el caso es que verdaderamente hacía falta un libro como este, que ha puesto pues los puntos sobre las íes en algunos aspectos, sobre esa devoción tan querida por nuestro pueblo, que es la devoción a la Virgen de Consolación. Es un libro verdaderamente que se hace recomendable por todo el aparato de notas
que muestra, ¿verdad? Sí, bueno, pero es un libro muy técnico, es un libro que desmitifica por completo algunos aspectos, ahonda en un aparato historiográfico y a través de archivos muy grande. Entonces puede ser un libro que va más que puede resultar difícil de entender para un público general, ¿no? Para un público más especializado, que tenga un poco más de conocimiento de la terminología, de la archivística, pues le va a encantar y le va a entusiasmar. Evidentemente ellos han tenido que hacerlo así porque no se trataba de divulgar otra vez la leyenda, sino tenían que desentrañar el pasado, el origen de esta cofradía, el origen de esta devoción, el origen de la aparición, y tenían que hacerlo con la documentación que tan abundantemente ilustra el libro. Yo personalmente me he alegrado mucho de este libro, porque también antes de que este libro saliera, pues había aparecido este número, y en este número, lo mismo que habíamos llamado la atención sobre la Carta Villa, el 450 aniversario de la libertad, de la exención de Trodongemeno, de nuestra libertad con respecto a Martos, resulta que en este número también nos hacíamos eco del 550 aniversario de la invención, del descubrimiento de la talla de Nuestra Señora de Consolación. Y ahí hacías tú un artículo, la aparición de la Virgen de Consolación, ¿verdad?, que se ha visto citado, y después también yo pues acometía una tarea en la que he venido a ser pionero, y era la tarea de interpretar, que todavía no es definitivo, ni mucho menos, ya digo que no hay en este tipo de cosas, nunca hay nada definitivo, de interpretar histórico-iconográficamente los frescos góticos que aparecen en lo que es actualmente la sacristía del santuario de Nuestra Señora de Consolación. Y verdaderamente, pues aquí también decía yo que la fiesta no se celebraba el 8 de septiembre, como lo hacemos, ¿verdad?, el día de la Natividad de la Virgen, sino que se celebraba el día de la Visitación. Por eso había un fresco en el que estaba plasmada la Visitación. Y también me atrevía, perdónenme el atrevimiento, pero eso sí, poniendo los puntos sobre las íes también, me atrevía a aventurar quién podría ser uno de los dos monjes que aparecen en una de las escenas, porque uno está clarísimo, que no ofrece duda, es San Benito de Nursia, padre de la regla benedictina, que era la regla que seguían los caballeros calatravos, que eran los que en esta zona imperaban. Pero el otro verdaderamente sí que es difícil de identificar. Yo me inclinaba por San Francisco de Asís, y también, es verdad, después pues vi que en Porcuna existía una escena parecida en la que aparecían tanto San Benito como también San Bernardo. Y en efecto, en este libro pues lo han apuntado, más que San Francisco, pues todo hace pensar, muchas gracias por la enmienda, todo hace pensar que verdaderamente sea San Bernardo, y es de agradecer, ¿no? Es de agradecer. Pero ya digo, también es cierto que, bueno, datos que me hace gracia, porque me acuerdo que en un programa aquí, que no era un programa a pie de obra, con Luisa, cuando salió la revista, decía Luisa, yo eso de la fecha no sé yo, claro, porque era una cosa que verdaderamente Era novedosa. Era una cosa bastante novedosa, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando ella había leído el artículo nuestro aquí en Órdago, pues ella manifestaba su zozobra sobre, bueno, ¿y en qué se basa eso, no? Bueno, gracias a Dios, pues como hay historiadores del fuste y del tecnicismo de Manuel Jesús Cañada Hornos y de Francisco José Tellez Anguita, desde luego que lo de la fecha se ha demostrado, ¿verdad? Lo de la fecha se ha demostrado que sí, que efectivamente Trodongemeno no celebraba a la Virgen de Consolación, como yo decía, en el 8 de septiembre de cada año, sino que lo hacía en la festividad de la Visitación, de la Visitación de María a su prima Santa Isabel, y que no era la festividad en que celebramos actualmente, eso no se dice en este libro, me parece que no lo dicen, ¿verdad?, no lo llegan a decir, no es la festividad que actualmente, según el calendario litúrgico, se celebra la Visitación, sino que era el día 2 de julio, me parece, no era el 31. Bueno, creo que ya vamos tocando a nuestro fin en la edición de hoy. Hemos hecho un donoso escrutinio de estas obras. Yo creo que tenemos que contentarnos todos de que salgan libros, ¿no? Unos más periodísticos, otros pues más personales, otros que tienen una temática muy acotada, pero es bueno que una comunidad pues tenga libros donde verdaderamente ir, mirar,
y quedarse con lo que verdaderamente uno, después de probar, haya visto que es lo más verosímil, ¿no? Yo creo que la historia es una cosa, o al menos la historiografía es una cosa que no hace nadie. Nadie tiene la patente de corso o digamos que el monopolio de decir esta es la historia y solamente la mía es la que vale. La historia fue una cosa cierta, ocurrió lo que ocurrió, pero desde luego para descubrirla pues tenemos que estar todos a una en este sentido, ¿no? Es deseable que haya más comunicación entre la gente que nos gustan estos temas y nunca pues digamos que condenarnos al ostracismo en el sentido de cerrar las puertas y de no querer contrastar datos, intercambiar datos. Y en ese sentido nosotros hemos encontrado un gran aliado que es José Carlos. José Carlos, verdaderamente tenemos que estar muy satisfechos de que tu asociación, también con una clara vocación, pues como la nuestra aquí en Torredonjimeno, pues está haciendo todo lo que está haciendo por Jamilena y también por los pueblos de la comarca. Porque se nos ha olvidado decir una cosa, y es que después de que apareciera la carta de privilegio, también tú fuiste el alma mater de una jornada que creo yo que fue una verdadera experiencia cultural en este pueblo. No, hombre, sí, y lo que te has dicho, precisamente, como dijimos, esas jornadas tenían el propósito también, aparte del divulgativo, etcétera, de que todos estos, podemos decir, profesionales que nos dedicamos al campo de la investigación, ¿no?, pues intercambiáramos opiniones acerca de diferentes aspectos. En este caso, pues era el caso de la carta de privilegio. En otras ediciones serán ya otros campos, ¿no? Pero precisamente el motivo de esas jornadas pues era ese. Aparte de eso, hay que decir que digamos que podíamos incluirlo dentro de esas publicaciones, ¿no?, que se han hecho, porque todo lo que se dijo en aquella jornada y todo lo que se presentó, todos los trabajos que se presentaron, pues van a aparecer próximamente, Dios mediante, este verano ya en el número 3 de la edición digital de la revista Trastámara. Muy bien, y hablando de jornadas, ya en el capítulo de avisos a navegantes, aunque don Pedro Cortés Armentero ya está en gloria, pues avisos a navegantes, quisiéramos decirles a ustedes que el día 12, 13 y 14 de marzo del año en curso, pues en Torre del Campo, de la mano de los hermanos Castillo Armenteros, ¿verdad?, sobre todo que son los que activan dentro del campo verdaderamente la cultura desde la Universidad de Jaén, pues tendrá lugar las segundas jornadas sobre el seseo. Ya saben ustedes que nuestros queridos vecinos de Torre del Campo tienen esa particular tonalidad y esa particular manera de hablar, ¿no?, que es una cosa verdaderamente, digamos que excepcional dentro de la comarca, porque nosotros aquí hablamos de un modo muy distinto, ¿verdad?, y en Jamilena también de otro modo muy distinto, y en Martos, ¿qué te voy a decir con el vídeo que me pasaste el otro día? Pero, desde luego, yo creo que es un programa de actividades bastante interesante. Organizan el Ayuntamiento de Torre del Campo, que está ahí a la cabeza de este tipo de iniciativas, como debiera hacer cualquier ayuntamiento que se precie, la Universidad de Jaén, y después colaboran también el Grupo Oleocampo y la Consejería de Cultura, o sea que está avalada por potentes organizaciones. Bueno, pues es un programa de actividades que aquel, sobre todo que se mueve en el terreno de la filología, no le va a dejar indiferente, y que invitamos desde luego a que se siga por aquellos que tengan a bien acercarse, aproximarse a qué razones históricas posiblemente puedan estar detrás de ese particular seseo de nuestros queridos amigos torrecampeños, que ya saben ustedes que cuando llegó el hombre a la luna ya se encontró allá un torrecampeño vendiendo garbanzos tostados, ¿no? Entonces yo creo que nos puede servir de un gran acicate estas jornadas. También me pasa José Carlos, que ya he dicho que es el que se encarga de bucear en toda la actualidad cultural, me pasa pues la nota sobre lo que también se va a celebrar el 24 de febrero del año en curso, a las 8 en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, en la calle Bernabé Soriano, pues del tercer ciclo de conferencias de la Santa Capilla de San Andrés. Es una conferencia de don Felipe Serrano Estrella, que es de la Universidad de Jaén, y que lleva como título Jaén Civitas Dei, conventos y ciudad en el siglo XVII, una aproximación desde luego que a esa dimensión tan importante como era en nuestras antiguas ciudades,
pues la vida religiosa en los conventos. También me dice José Carlos que va a salir muy pronto un libro que a muchos de ustedes les va a gustar y les va a interesar, aunque no sea de Torodón-Jimeno, pero yo creo que les va a gustar incluso más todavía, porque se trata nada más y nada menos que de un libro sobre la Virgen de la Cabeza, y conocido es que en este pueblo, verdaderamente, a excepción de Manuel Jesús Cañada, Francisco José Tellez Ureña, Luisa, tú y yo, la gente parece que está más dirigida a la Virgen de la Cabeza que a la Virgen de Consolación, ¿no? Pero desde luego que aquí se va a sacar un libro, se va a presentar un libro que lleva como título La Virgen de la Cabeza, su historia contada de forma sencilla, y que ha sido escrito por don Enrique Gómez Martínez, que pertenece a la Real Academia de la Historia, ¿verdad? Y bueno, que el 25 de febrero del año 2009, el miércoles, a las 8:30, pues será presentado en la antigua iglesia de Santa Marina, en Andújar. Así que aquellos devotos de la Virgen de la Cabeza, pues ya saben que tienen una cita en Andújar para poder, al menos, ni siquiera comparecer a esta presentación. Bueno, nos vamos a tener que ir ya y, sin ninguna duda, pues agradecerle a Luis su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también, como no, a José Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Igualmente. Yo creo que ha sido un donoso escrutinio el que hemos hecho. Yo creo que, al menos, podemos decir que es un pueblo, el nuestro, en el que esperemos que no se carezca nunca más de este tipo de ediciones, de libros, que de un tema o de otro, mejor hechos o peor hechos, al menos nos puedan poner sobre la pista de nuestro pasado y, como no, también pues de nuestra identidad, porque una identidad no se comprende sin el pasado. Bueno, amigos, sin más, pues despedirnos de ustedes, darles las gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues como siempre, recordarles a nuestros seguidores de Allende Torodón-Jimeno, pues que les agradecemos muchísimo sus comentarios, su calor, el foro de Historia Jaén y también los foros genealógicos, el blog de genealogía, Genealogía Blog, miparentela.com, que ha hecho unos comentarios muy simpáticos sobre nuestro programa de la Guerra de la Independencia, en concreto a Marta Isabel Luberti y a Robert, y a Juan Barba, como no, que ya salió citado aquí, Luis Anguita, Jesús Morales, Juan Moral y tantos otros que, bueno, que somos ya pues amigos a través de esta cita que tenemos la mayor parte de los viernes. Alguna vez fallamos, alguna vez que otra, y darle las gracias por ese calor y por los parabienes que nos vienen mandando. Muchísimas gracias a todos y espero que el próximo viernes pues podamos vernos si Dios quiere. Muchas gracias.